¿Qué piensan en el extranjero sobre los colombianos? Es feo decirlo, pero la propaganda que se le ha dado a Colombia, es algo relacionado con tema droga, cocaína. guerrillas. En ken je ook Colombia? Nee, ja, van Pablo Escobar. Si nos sigues hace un tiempo, ya sabes que nos gusta salir a las calles para escuchar las opiniones del pueblo, a ver qué piensan de ciertas cosas. Y muchas veces en Europa hacemos entrevistas y preguntamos qué es lo primero que le llega a la mente cuando mencionamos a Latinoamérica. Ahora, cuando hablamos en específico de Colombia y hacemos la misma pregunta, siempre recibimos las mismas respuestas: coca, narcos, Pablo Escobar y otras cosas más. Ahora, ¿qué piensan los colombianos sobre estos prejuicios que tienen de ellos en el extranjero? Veo que es una imagen negativa debido a todo este problema del narcotráfico, de las cosas que pasaron y que esperamos que no se vuelvan a repetir, ¿cierto? Creo que eso es injusto que nos estén señalando afuera. La imagen que tenemos los colombianos en el extranjero es malísima. ¿Usted no cree que tenga que ver con lo que pasó con Pablo Escobar y todo lo demás? Sí, puede ser con lo que pasó con Pablo Escobar, también acá mucha droga. Me da mucha tristeza la imagen tan negativa que tenemos en los países extranjeros, los colombianos, por culpa del narcotráfico y por culpa de muchas cosas que están pasando últimamente también. Desafortunadamente Colombia tiene muy mala imagen en el extranjero en todas partes del mundo. Por lo general, siempre que un extranjero va a otro país, lo asocian con lo que fue anteriormente Colombia o más o menos acá en Medellín, lo que fue Pablo Escobar. Ruteros, ahora mismo nos encontramos en el Parque Inflexión. Este lugar, aunque ustedes lo vean ahora muy tranquilito y que se respire la paz, no siempre fue así, porque aquí se encontraba la propiedad del mismísimo Pablo Escobar. Hoy en día se le llama el Parque de la Inflexión, pero en el pasado se le llamaba Mónaco y era el lugar donde vivía la familia de Pablo Escobar. Ruteros, este parque está dividido en dos partes. De esta parte están lo que son las víctimas o los asesinatos selectivos, que son personas del gobierno, periodistas, sobre todo personas que estaban en contra de Pablo Escobar. Y de este lado se hace un homenaje a esas personas que cayeron en ese periodo oscuro después del 84. Algo que hemos escuchado aquí en Medellín es que muchas personas detestan a Pablo Escobar y unas pocas lo aman. Vamos a investigar el porqué de esto. ¿Y qué piensa usted sobre Pablo Escobar? Espera, esa respuesta te la vamos a dar en un momento, pero mientras tanto, si te está gustando este video, dale like y comparte para que otros también puedan disfrutar de este contenido y escuchar acerca de esos temas interesantes que traemos sobre Colombia. De mi generación fuimos muchos. De esa generación que fuimos bastantes, no habemos sino 4 vivos. Los otros muchachos cogieron el camino equivocado que él les ofreció. Bueno. Sí, bueno, lo volvieron malo. ¿Por qué sentido? Porque una palabra hiriente acrecienta otra palabra hiriente. Si yo hago el mal, recibo el mal. El hombre quiso hacer mucho bien, se transó todos los gobiernos, quería llegar a una presidencia, pero al país no le convenía un presidente narcotraficante. ¿Qué sucedió? Todos se fueron en contra de él y él tuvo que tomar sus atribuciones. Para borrarle al mundo, a taparle al mundo la boca, lo hicieron muerto y le armaron el buque. Pienso lo peor, ese hombre hizo el daño más grande a este país, es el hombre que más daño le pudo haber hecho a Colombia por su mafia, por sus asesinatos, su crueldad, porque fue un hombre cruel, se tiró en todo. De Pablo Escobar, pues fue una persona que causó mucho daño, intentó ayudar en los barrios más bajos, eso se le retribuye, pero era más el daño que causaba a las otras personas. No le importaba si las personas tenían familia, si él ya estaba en su lista, lo que hacía era, me mata a la mamá, al papá, a la abuela. No le importaba, así fuera a acabar con una generación. Pablo Escobar, un hombre que desafortunadamente pues se dejó contagiar de malas compañías y del dinero y de la ambición. Digo yo que era un ser normal, él era un trabajador de una pesebrera, que simplemente la ambición los llevó a meterse en malos negocios y a volverse narcotraficante. Sí, fue algo como se puede decir, una persona mala. Sus ideas, de mi parte, no las acepto. Según lo que entiendo y lo que veo, acá hay un parque, está dedicado a las personas que parecieron por la guerra que él creó. Fueron personas muy importantes, personas que querían como realizar un cambio y que básicamente por la violencia no pudieron, ¿sí?
Bueno, ruteros, como ven aquí, eso está lleno de orificios, de algunos hoyos, y esto simboliza cada uno de los caídos, cada uno que pasaron por ese tiempo y lamentablemente no vivieron para contar la historia. Y ver todo esto, tocarlo hoy como que no pasa nada, realmente se le hace un nudo a uno en la garganta, porque el simple hecho de que una vida se reduja a un simple hueco no tiene palabras. Verdaderamente no hay palabras para describir eso. En sus inicios hizo cosas muy buenas, pero esas cosas buenas las borró con tanta barbarie porque dejó muchos huérfanos, muchas viudas, mucho policía muerto, que por 2 millones de pesos. Entonces, todo eso, la imagen que yo tengo de él, acabó con la sociedad, con la juventud en la sociedad de esa época. Pablo Escobar, para mí creo que eso fue algo muy fuerte que pudo haber dejado secuelas en muchas familias hoy en día. Como cualquier narcotraficante, la ambición y el poder daña a la gente, lo dañó a él y hizo mucho daño a nuestro país. Aunque algunos sí lo idolatran, que incluso vienen hasta el parque a visitarlos, y otros pues no tomamos como esa idea. No estamos exacto, no estamos como partícipes de aceptarlo. Cada quien habla de cómo le fue en el circo. Entonces, para unas personas puede ser un héroe, para otros puede ser un villano, para otros puede ser el superídolo que logró muchas cosas. Que bien esté donde esté Pablo bien, y que él lo que hizo lo hizo bien hecho. Sea malo o bien, pero para mí lo hizo bien hecho, porque a él le querían tapar la boca y exprimirlo, y él tuvo que hacerlo justo. ¿Y para usted qué significa o qué significó? Me guardo mis palabras. Sí. Ese no puede ser el único referente de Colombia. No puede ser el único referente de Colombia. Si aquí no ha nacido una sola persona, aquí somos millones de colombianos, 44 millones de colombianos podemos existir en ese momento. Y no creo que todos seamos capaces de haber dejado la huella o las cicatrices que él dejó. Yo creo que hay otras personas que han hecho un montón de cosas que también se pueden reconocer. Aunque usted lo reconozca, usted se reconozca y su entorno social lo reconozca, ya, no necesita más. Esa es la fama. ¿Cuál otra fama? El otro es ego. Como Julio acaba de mencionar, de aquel lado se encuentran los huequitos que representan a las víctimas que cayeron durante este periodo oscuro, y de este lado se encuentran los atentados que ocurrieron acá en Colombia, también en la misma época, pero en orden cronológico. Puedes ver, por ejemplo, algunos ejemplos de atentados, lo puedes encontrar acá. Eso pueden ver, 8 de septiembre de 1989. Si vamos más hacia atrás, puedes ver acá, Banco de Caja, también en 89. Si seguimos más adelante, puedes ver. Todo eso son cosas en orden cronológico, a poder ver, Por ejemplo, aquí dice Banco Cafetero, 25 de mayo de 1988. De este lado está más, que fue ya los inicios. Aquí todo empieza en el 1984 con un atentado, una bomba que pusieron en la embajada de Estados Unidos, barrio Las Lomas, en Bogotá. Ahora, este personaje ya tiene más de 20 años que no está en esta tierra, pero aún así hay muchos medios de comunicación que tratan de mantenerlo vivo a través de series, películas y otras cosas más. Y esto ha afectado tanto de que este personaje ha llegado a usurpar la imagen del país completo. ¿Qué opina usted de la comercialización actual del nombre de Pablo Escobar? Como por ejemplo ahora se hacen muchos tours, salen las noticias, salen novelas, todo eso. No lo veo bien porque es como algo morboso, que no, pues, no debiera ser así. ¿Por qué? Porque, hombre, por el daño que le hizo a tantas personas. ¿Usted cree que es una falta de respeto De hacia respeto las víctimas? A las víctimas, exactamente. Las series han sido bien hechas, pero me da mucho pesar porque de verdad que eso antes daña mala imagen en el extranjero, de la gente que, los jóvenes que apenas están creciendo, uno llega, yo lo digo porque yo, por ejemplo, cuando he ido a países extranjeros, lo primero que me dice un taxista o algo así, Pablo Escobar, y yo, ¿cómo así que Pablo Escobar? Eso es a conveniencia de las masas, ¿sí? Como de los canales, ¿sí? Se aprovechan como de eso que fue, obtienen ganancias de del mal de unas personas, ¿sí? Como lo que fue la causa de lo que él hizo, tantas personas que dañó, tantos problemas que hubieron. Nosotros somos consumidores, ¿sí? Nosotros consumimos las telenovelas, las series, nos gusta por el simple morbo de saber qué fue lo que pasó, ¿sí? Pero que yo lo catalogue como algo que está bien, para mí no. Bueno, yo digo que si los extranjeros lo vieran desde el punto de vista como para reflexionar, o sea, para que en su país frenen situaciones que debieran de frenar para que no suceda eso que sucedió en ese tiempo, porque a comparación de este tiempo ya nada que ver. De hecho es impredecible porque no solo está eso, está el cartel de Cali, lo que es el cartel de los sapos, lo que es JJ, pero pues, como lo digo, ellos hacen eso y nosotros como consumidores les damos como el poder a que sigan creando esas series. O sea que si se acaba el consumidor, se acaba el producto. Sí, se acaba el producto.
El hecho de que se cuente la historia de Pablo Escobar no está mal. Sí está mal que se romantice y que se vea como el salvador o el héroe de Colombia. Creo que algo importante en este caso es que se vea como un punto de la historia que pasó, algo que marcó a Colombia, pero de lo cual se tiene que aprender para que nadie en el mundo repita esto. Ruteros, como dijimos al principio de este video, hay una pequeña minoría que sí le está agradecido a este personaje porque le dio una vivienda o algún tipo de ayuda. Y ellos citan lo siguiente: nosotros respetamos el dolor de las víctimas, pero le pedimos a la gente que por favor entiendan la alegría nuestra, lo que significa salir de un basurero a vivir a una vivienda digna. Pero ¿qué piensan las personas hoy en día con relación a esta simpatía que muestran esta pequeña minoría? Vamos a investigarlo. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque él trató de limpiar todo lo malo que hizo con esas obras y eso no estoy de acuerdo. Mire, estamos por ejemplo en este momento en el sitio donde Pablo vivió, aquí quedaba el edificio donde él vivió y le hicieron este mural en honor a las víctimas, porque fue más de una víctima que hubo en este país, más de una víctima. Gente muy conocida, gente muy allegada a uno que sufrió las consecuencias de esas masacres, de las bombas, de las matanzas, de todo lo que él hizo. Entonces... No, yo pienso que nada justifica el mal, o sea, hay que entender el dolor de la gente, hay que entender la miseria y hay que entender pues si a uno le regalan, a todo el mundo le gusta que le regalen, a mí, a todos nos gusta que nos regalen, pero no es justificable, o sea, uno no puede justificar el bien haciéndole el mal al otro y a los que les dieron casas y Pablo Escobar que les daba dinero. No se justifica que por eso han tenido que matar tantas personas. Como lo dije en algún momento, él contribuyó mucho más, no a este país, sino digamos a una minoría en específico que eran las clases bajas, los barrios más pobres, los barrios donde se veía mucha violencia, mucha maldad. Él intentó contribuir en eso, pero así como hacía el bien en algún punto, todo la cagaba, ¿sí? Con el mal que hacía, con el mal que hizo en su tiempo. Pues me da mucha pena con la gente que debe estar muy agradecida con él porque le dieron una casa. Pues bueno, muy bien para ellos, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Hay que reconocer de que Pablo le hizo mucho daño al país. ¿Tú sabes cuántas personas murieron en la época de Pablo Escobar? 46.612 personas. Yo estuve, a ver, ¿tú conoces el Parque Inflexión? Exactamente, entonces yo participé en todo el proceso de la demolición del edificio de Pablo Escobar, que era lo que más queríamos toda la comunidad de Santa María de los Ángeles, porque a nosotros nos gustaba tener ese edificio ahí que nos recordara tanta violencia, tantas muertes que hubo en esa época de la violencia de Pablo Escobar. Entonces cuando hicimos el Parque Inflexión, ahí tú vas a ver una placa, esa placa tiene unos huequitos, esos huequitos son 46.612 huequitos que representan las 46.612 víctimas que hubo en esa época de la violencia. Creo que fue más dolor lo que dejó y pues agradecidos sí, estarán ellos con lo que él hizo en su tiempo, pero el dolor de las familias, la muerte, tanta violencia, pues eso fue lo que más marcó, ¿sí? Eso fue lo que más marcó a Colombia y básicamente a él lo tienen catalogado de esa manera. Yo no puedo, o sea, es como hoy con el gobierno de hoy, porque mandan un subsidio, yo voto por este presidente, pero sé que el país le va a ir mal. Yo no puedo pensar a nivel personal, yo tengo que pensar a nivel macro, es del país, pero desafortunadamente a veces el ser humano piensa eso a nivel personal. A mí me importa yo estar bien, el resto ¿qué me importa? Entonces eso de que entiendan que hubo muchas víctimas, pero me dieron casa, no. O sea, uno puede pensar así, o sea, los medios no justifican el fin. Entonces, esos son pensamientos erróneos. Y cambiar esos pensamientos, pues eso es ni lo vas a hacer tú, ni lo va a hacer yo. Eso es aquí en todas partes del mundo. Uno de los estigmas con lo que cargan los colombianos penosamente es que a la hora de que van a tomar un avión muchas veces le hacen demasiadas preguntas y pareciera como que tienen que demostrar la inocencia de algo que ni siquiera han cometido, y todo eso gracias a la imagen que se ha creado sobre ellos. Pero ¿qué tan cierta es esta imagen? Vamos a verlo. ¿Qué quieres que sepa el mundo sobre Colombia que no se dice? Colombia tiene gente maravillosa. ¿Qué me dice usted de esos deportistas? Mire, no solamente los futbolistas, un James Rodríguez, la selección Colombia de hace tantos años, un David Ospina, los que juegan tenis, que ahora ya se van a retirar. Las futbolistas que dieron tan buen ejemplo hoy en día. Aquí Colombia tiene gente muy buena.
Mariana Pajón, Shakira como cantante, Juanes, ¿qué me dice de Juanes, semejante belleza de persona? Maluma, Karol G, gente que se está destacando a nivel internacional. El café, el mejor café del mundo, lo tenemos aquí en Colombia, el café más delicioso. Pues creo que todas las personas principalmente merecemos ser dignas de respeto en todas partes, ¿cierto? Tanto en el exterior como acá en el mismo país. Hay personas que siempre van a hacer lo bueno y personas que siempre van a hacer lo malo. Porque algunos van con una ilusión de trabajar y otros van con la ilusión de hacer malas cosas o tomar malas actitudes, malas conductas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso no es solamente en Colombia, es también a nivel de Latinoamérica, lo que es Venezuela, Brasil, Argentina. Siempre hay ciertas personas que como decía mi abuelita, todos no somos iguales. Que el que viene a Colombia y la conoce se enamora y el que no la conoce se deja influenciar por lo que los otros digan bueno o mal. El extranjero se deja influenciar de lo que me cuentan que pasa allá. Pero la gente que viene a Colombia sabe que no es nada de lo que dicen. O sea que Colombia realmente es un país maravilloso, maravilloso, maravilloso y rico. Rico en minerales, rico en agua, rico en naturaleza, en agropecuaria y lo más importante es su gente. O sea, la gente que tú conoces en Colombia no la vas a encontrar en ninguna parte del mundo. Por su calidez, su generosidad. La persona que llega a Colombia se siente como en su casa. No se siente un extranjero, ni se siente un inmigrante. Se siente como si hubiera vivido toda la vida en Colombia. Los colombianos, por lo general, nos conocen como personas muy sonrientes, como personas carismáticas. Los colombianos somos muy amables y muy queridos. Y somos gente buena, gente empoderada, trabajadora, luchadora. Los antioqueños nos hemos destacado a nivel internacional por ser muy guerreros y muy trabajadores. ¿Qué pienso yo? No, el colombiano es mucho más que eso, es cultura, la alimentación, digamos, acá nosotros mismos cultivamos nuestro alimento, somos muy productivos en eso. Digamos que cada ciudad tiene su esencia, por así decirlo. Están los costeños, están los rolos, están los paisas, cada uno tiene su plato típico, cada uno tiene como sus lugares para los extranjeros, ¿sí? Aparte de eso tenemos grandes artistas, tenemos grandes escritores, hay personas que han hecho mucho por este país, como hay otras que básicamente lo que hacen es catalogar al colombiano de una manera que no corresponde. Su biodiversidad en riquezas patrimoniales, la naturaleza, su gente campesina. Hay cosas que no muestran de Colombia como esos campesinos que cada día salen a guerrearla y se la sudan. Y hay, digámoslo así, personas que pueden ganar mucho, sí estudiaron, pero hay campesinos que no las remuneran como son. Entonces, eso, valorar a los campesinos, valorar la biodiversidad y valorar los paisajes que tiene Colombia. Playa, gente buena, el café también es bueno, muchos pueblos bonitos. Que para mí este es el mejor país del mundo. Tiene lugares y sitios donde visitar y yo diría que Colombia es muy de arte y rico, música, talento, deportes. Hay cosas muy ricas aquí en este país que la gente debiera conocer. El café, que somos en este país toda la vida hemos sido los primeros exportadores de café y el mejor. Hay sitios, como le dije ahora, sitios turísticos muy bonitos en los llanos orientales, en el Huila, en el Meta, ¿cierto? Que creo que la gente debiera conocer. Aquí en este país hay material humano muy bueno. Tenemos varios artistas que han salido de acá de renombre y han sabido cómo explotar eso en otros países. Está Shakira, Carlos Vives, cantantes, ¿sí? Tenemos a Gabriel García Márquez, tenemos a Simón Bolívar. Bueno, productos, lo que es el café, la papa, la yuca, el arroz, la panela. Hay lugares que son muy exquisitos en eso y hacen ferias con referente a eso. ¿Qué cree usted que tiene que hacer Colombia como para cambiar esa imagen? Pues promover más el turismo de las hermosuras que tiene este país para visitar. Pues más que todo aceptar algunas culturas, hacer como cambios en el país, como que la gente venga, visite, conozca, que es importante porque Colombia es uno de los países como más de biodiversidad.
playas, muchos sitios muy bonitos. Aquí Colombia tiene sitios hermosísimos, ríos espectaculares, las montañas con sus nacimientos de agua. Hay partes donde se ve un nacimiento de agua helada y al frente uno de agua bien caliente, los termales, la comida, el clima, la variedad de clima tan lindo que tenemos, tan agradable. Colombia tiene sitios maravillosos para que los visiten. Para que Colombia mejore la imagen respecto a la gente que está afuera, se debe de empezar desde el mismo gobierno. El gobierno ha venido haciendo mucho, más que todo desde el 2000, desde que tuvimos a nuestro presidente Álvaro Uribe, que él trabajó mucho por cambiar la imagen y la cambió. ¿En qué sentido? Porque los gobernantes influyen mucho en la imagen del país, ¿sí? Y él dejó muy buena imagen, el presidente Duque también. Desafortunadamente el presidente que tenemos ahora pues está haciendo mucha alianza con los narcotraficantes, entonces estamos regresando a épocas anteriores de que están posicionando mucho. El gobierno de aquí es corrupto, entonces no veo cuándo se mejore esa imagen. ¿Qué cree usted que tiene que hacer ese gobierno? Seguir combatiendo estos grupos de narcotráfico, porque aquí todavía el narcotráfico existe. Mire el cartel de Cali. El cartel de Cali no se ha acabado. Acá en Medellín hay una estructura que se llama La Oficina, de acá cerquita, en Envigado. Eso todavía existe. En todas las comunas hay pandillas, ¿entiendes? Mientras el gobierno no se meta de lleno en eso, no tendremos cuándo mejorar la imagen afuera. Pero eso son crisis de la historia, digo yo que estamos viviendo una crisis de la historia como cualquiera, y yo creo que vamos a salir adelante, porque Colombia, los colombianos somos echados para adelante y creo que esta crisis también la vamos a superar. A mí me encantaría que cuando hablen de Colombia hablen de un país pujante, de un país rico, de un país donde la gente es luchadora, trabajadora, honrada, honesta. Que se den la oportunidad de conocerlo. Y si se vienen, corren el riesgo de enamorarse y de quedarse. Porque es que Colombia hace que usted se enamore. Por el clima, por la comida, por la gente, por la amabilidad, por los valores, por el servicio, por la alegría, porque todo es fiesta, porque a pesar de que las cosas estén complicadas, buscamos siempre buscarle las cosas buenas a la vida. El riesgo del que venga es tener que devolverse, porque no se va a querer devolver. Ese es el riesgo. Y yo lo confirmo. En nuestro recorrido por Colombia hemos visto muchísimas cosas y verdaderamente nosotros sí podemos decir que Colombia es mucho más que la imagen popular que se da hacia afuera. Y si tú quieres saber qué es Colombia y cómo son los colombianos en realidad, tienes que venir aquí, porque si no vienes, seguramente que tampoco tendrás opinión para compartir. Y si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas a este canal, que lo compartas y que nos dejes un like. Y si quieres ver más videos sobre Colombia, dale click aquí. Así que nos vemos en la próxima ruta.